Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Estamos cercanos a una de las fechas de mayor trascendencia para la humanidad. Y hoy vamos a hablar de esa expectativa que se genera a nivel de país, desde la óptica de la Iglesia Evangélica de nuestro país. ¿Cómo ha sido el 2024? ¿Cuál es el gran proyecto de país que ellos visualizan para el 2025? Nuestros invitados de hoy, el pastor Gerardo Irías, es el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, y el pastor Mario Vanegas es el presidente de la Asociación de Pastores. Gracias en principio por apartar de su tiempo en momentos de celebración, pero con una parte de celebración de la buena. Pastor Irías, buenas noches. Bueno, es un privilegio primeramente estar aquí en su programa. Sabemos que es un programa de mucha trascendencia en el país y también fuera de las fronteras de Honduras, y nos honra estar aquí con usted esta preciosa noche. Siendo pues agradecidos por esta invitación. Yo creo que es un programa muy bien visto a nivel nacional, internacional, como dice el pastor Irías. Y bueno, ese nombre Chendo se ha quedado, Rosendo, pero es Chendo. Muy bien, les agradezco por el tiempo. ¿Cómo están cerrando actividades y la gran expectativa? Porque siempre se genera esa buena nueva en la iglesia para un año que está por llegar, Pastor Irías. Bueno, creo que para nosotros, hermano Rosendo, hermano Chendo, como dice el pastor Mario, para nosotros como iglesia siempre vamos de gloria en gloria y victoria en victoria. Aunque las luchas sean fuertes, la iglesia sigue ganando alma. Para nosotros la victoria no es de una u otra manera crecer económicamente como persona, aunque es un punto a favor, pero nuestra victoria es ganar alma. Y la iglesia sigue ganando borrachos, sigue ganando homosexuales, sigue ganando lesbianas, sigue ganando empresarios, sigue ganando gente de todos los estatus, sigue ganando personas que realmente salen de muerte a vida y se convierten a Cristo. Para nosotros, cerrar un año ganando por lo menos una alma es bendición. Pero si hablamos de país en sí, el país en sí hemos tenido falencias muy grandes en lo que es la administración que hemos tenido de este gobierno. Hemos tenido muchas cosas que lamentar, especialmente lamentamos la crisis que hemos tenido, número uno en el empleo, número dos hemos tenido mucha crisis en lo que es la medicina, y así sucesivamente, si empezáramos a citar cosas, pero lo más maravilloso es que hay esperanza, porque vamos a celebrar un tiempo glorioso, como lo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que para muchos es en este tiempo, para otros no, pero lo más importante es que nació. ¿Y cómo corregir en medio de todas las dificultades, cómo enmendar ese error para volver mucho más creyente a la sociedad? Creo que es muy importante que en las familias hondureñas tengan claro que no podemos cambiar una nación ni cambiar una familia si Cristo no es el centro. Número uno, la palabra de Dios se ha separado de la familia. Si usted se fija, hoy en día estamos comiendo en una mesa, usted ve papá, mamá, hijos con un celular, pero no ve una Biblia en casa. Entonces el problema que tenemos grave es que nos hemos ido separando de Cristo. Mateo 24:12 dice, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y vemos el amor en los papás, en las mamás, lo vemos muy frío hoy en día. Hoy no nos importa lo que hace el hijo, lo que hace mamá, lo que hace papá, cada quien por su lado. Entonces, la necesidad más grande que tenemos en este momento es de acercar a nuestros hijos, a nuestra familia entera, a Cristo Jesús. Pastor Mario, bienvenido nuevamente. Gracias, Chendo. ¿Cómo visualizan un cambio profundo para el país? Reitero, en medio de todas estas dificultades que no son propias de la nación. Hay muchos retos, hasta en las grandes naciones, en los países con mucha mejor posibilidad y aspiración de vida que nosotros. Pero ¿cómo enfrentarnos a todas estas dificultades con lo que tenemos en nuestra nación? Bueno, Chendo, creo que cada año que nosotros estamos enfrentando es un reto nuevo. Es un reto en el cual nosotros tenemos que visualizar todos los aspectos, tanto la salud, la educación, la vida cristiana,
Necesitamos visualizar todo lo que está pasando en el país para poder hacer un formato y reconocer dónde están las falencias y dónde necesitamos trabajar más como iglesia. A veces la iglesia es la que llega a lugares donde muchas personas no llegan, donde la sociedad no llega. Llegamos a los hospitales, llegamos a las escuelas, llegamos a los centros de rehabilitación, llegamos a la penitenciaría, llevamos a los hospitales. ¿A qué lugares no ha llegado la iglesia? La iglesia ha sido un factor muy determinante para poder establecer los patrones y los cambios en una nación, como decía el pastor Gerardo Irías, ¿verdad? No podemos cambiar una nación si primero no ponemos al Señor Jesucristo como el centro de nuestra vida. Cuando Cristo está en el centro de nuestra vida, podemos cambiar primero nosotros, Chendo, porque esperamos el cambio de las personas, pero primero debemos de pensar en un cambio primero. Nosotros cambiar para después modelar a las personas y poder ver un cambio en la sociedad. ¿Por qué cuesta abrir tanto las puertas hoy en día a nivel de hogares en el país? ¿Dónde han encontrado ustedes, Pastor Mario Vanegas, el punto clave para que esa puerta que se toque independientemente de quién habita, se abra y existe esperanza? Bueno, creo que la dureza del corazón del ser humano, recuerde que Cristo se humanó, ¿verdad? Se hizo humano, descendió del cielo, convivió con el humano, se hizo frágil siendo un niño, ¿verdad? Se entregó en la cruz del Calvario, se identificó con la humanidad y creo que eso es un elemento vital para que el ser humano abra las puertas de su corazón al Señor. Hoy en día miramos muchas personas que cierran el corazón a Dios, quizás hemos fallado, muchas veces hemos cometido errores, pero realmente el Redentor siempre sigue dispuesto y tocando las puertas de los hogares y tocando las puertas del corazón del ser humano. Lo que pasa es que el ser humano se cierra al propósito y al plan de Dios. Dirán algunos, tengo que dejar este vicio, tengo que dejar esta práctica. Pero cuando Dios viene al corazón del ser humano, hay un cambio, hay una transformación. Y eso hace que en un hogar, un padre de familia que le abre su corazón a Dios pueda traer luz, esperanza a una familia. Cuento como testimonio, yo fui el primero en mi familia. Y de repente venimos nosotros de una familia en la cual mi padre tenía hospedajes, billares, discotecas. Pero Dios tocó mi corazón, le abrí mi corazón y eso trajo una luz de esperanza a nuestra familia. Hoy el 90% de mi familia es creyente. Entonces podemos ver que cuando un hombre, una persona le abre su corazón a Dios, podemos creer que Dios puede transformar no solo una vida, sino una familia, una nación y una colonia. Seguimos encontrando dentro de nuestra sociedad intención de llegar, de visitar la iglesia, y cuando hablo de la iglesia evangélica y la iglesia católica, que son las iglesias fuertes en el país y a nivel del hemisferio occidental, pero no vamos por temores, por pena a lo que el vecino diga. Seguimos en ese mundo actual en Honduras, o ya se han ido rompiendo estos estereotipos, Pastor? Bueno, creo que usted mira, ya nosotros tenemos un porcentaje muy alto, ya el 90% de la población hondureña es cristiana, con principios y valores bíblicos. Hay muchas personas que conocen del Señor, quizás a algunas personas lo que le hace falta es gratitud. Así como el Señor sanó 10 leprosos y regresó uno agradecido. Hoy estamos mirando una sociedad en la cual Dios ha hecho cambios, transformaciones, pero de repente no hay esa gratitud que debe de haber en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay muchas personas que lo están viendo hoy, Rosendo, que quizás Dios les ha hecho algo. Ha hecho un milagro en su vida, quizás Dios ha abierto puertas, quizás la persona no ha reconocido que el empleo que tiene es una puerta que Dios le abrió. La salud que tiene ha sido Dios que le ha dado esa salud y de repente nosotros no reconocemos eso, pero ha sido Dios haciendo la obra en la vida del ser humano. ¿Cuál es la gran tarea que tienen en el próximo futuro, Pastor Gerardo? La próxima tarea que tenemos nosotros, especialmente, usted me preguntó
Como presidente de la confraternidad, creo esa pregunta, ¿cuál es el gran reto? El gran reto es poder lograr que nuestro país se una, especialmente la iglesia. Creo que hablando de nuestra nación ha estado muy dividida y es un reto grande para nosotros poder unir a la iglesia. Creo que hemos avanzado, estamos avanzando, pero nos preocupa la sociedad de mi país, sigue dividiéndose por partidos políticos, por muchas cosas, muchas razones, pero especialmente nosotros la iglesia hemos avanzado en unidad como iglesia evangélica a nivel nacional. También tenemos una relación con la iglesia católica. Creo que la iglesia ha ido madurando y ha dejado a un lado su propio ego o su propia doctrina y hemos tratado de llegar a conseguir la unidad un poco más, pero nuestro reto más grande es buscar la unidad en el pueblo de Cristo y poder ganar todo Honduras para Cristo. Son de los dos retos más grandes que tenemos nosotros como iglesia. No puedo decirle otro reto más grande que tengamos hablando de la iglesia evangélica. Y este es un gran elemento y es una coyuntura que se presenta y que le hemos venido observando cómo ha ido creciendo año con año. Hay una buena relación con la iglesia católica y esto es un punto que si se fortalece puede traer provecho para la sociedad. Claro que sí, de hecho lo hemos visto en las marchas que hemos hecho unidos con la Iglesia Católica. La nación entera debe darse cuenta, como bien lo decía el pastor Mario, Honduras tiene un 90% de cristianos, tanto católicos y evangélicos, que somos creedores full de la palabra de Dios. Y esto es lo que no miden los políticos. Los políticos no tienen ni imaginación lo que puede hacer una iglesia unida. Es un león que de repente ha estado ahí dormido, pero es un león que se lo despiertan. Realmente es la única que puede traer transformación a un país, se llama iglesia, porque la iglesia es representada por Dios mismo y dice la palabra que somos sal y somos luz de esta tierra. Por tanto, la iglesia tiene el poder y tiene la autoridad para transformar una nación. Y como guías de masas, como orientadores, ¿cuál es el mensaje de fin de año, visto lo ocurrido de cara ahora al 2025, para esa clase política que se compromete, mas no cumple muchas de las propuestas por las cuales el pueblo va a acudir a las urnas, esperando que lo haga de forma masiva en marzo y luego en noviembre? Bueno, dos llamados. El primero a toda la sociedad hondureña, a los más de 10 millones de hondureños. El llamado es para ustedes, el llamado es para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Vamos a seguir dándole el voto a aquellos que por años han sido como una polía? Yo siempre digo este número y algunos dicen que es muy fuerte. El 99% de los políticos de nuestro país son sinvergüenzas. El 99% es un corrupto. El país entero ha estado lleno de corrupción. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir confiando en los mismos que cada 4 años nos mienten y nos dicen va a ser diferente, voy a cambiar? No han cambiado. El llamado para nuestra sociedad es que vote diferente. El llamado para los políticos es tiempo de cambiar. Sus hijos están en las escuelas. Sus hijos caminan por los moles. ¿Qué dice la gente? Allá ve el hijo de tal, ese es un corrupto. Piensen en sus familias. Esta Navidad, que Jesucristo pueda nacer en sus corazones y que realmente tengamos una clase política que deje de hacerle daño a este país. Entonces es el llamado de atención para que cada uno de ellos, yo siempre digo, si ellos tuvieran la capacidad de arrepentirse, el pueblo de Honduras, Pastor Mario y hermano Rosendo, es noble, los perdonaría. Pero ¿sabe algo? Por eso cada uno de ellos le va a pasar factura. Número 1 a este pueblo y número 2 Dios. Tan fuerte está el desprestigio hacia la clase política. Así lo tengo catalogado como José Gerardo Iría Salgado. Y así lo tenemos catalogado como una clase política corrupta en su mayoría, que necesita arrepentirse, convertirse a Cristo Jesús y decirle a este pueblo que ya no le van a robar como le han robado hasta el día de hoy. ¿Qué va a pasar con el político que siempre se acerca cuando requiere del pueblo a tocarle la puerta y que incluso va, conversa y asume responsabilidades a futuro con ustedes? Porque saben que ahí, a nivel de las iglesias, está la masa electoral clave.
les van a abrir las puertas como buenos consejeros, abrirán el corazón, o más allá de eso, habrá un llamado de atención. Y quiero que ambos me den sus consideraciones como presidente de la confraternidad y como presidente de la Asociación de Pastores. Si empieza mi pastor Mario aquí para que... Le toca el turno al pastor. Me tira No, pero Rosendo, creo que estamos abiertos, el pastorado pues está abierto a escuchar a los políticos, ¿verdad? Pero siempre el cuidado, siempre tenemos el cuidado de asesorar al pastorado, asesorar a los feligreses, que tengamos siempre que votar por aquellas personas que están más inclinadas a los principios y valores bíblicos. Porque hoy en día hay una serie de personas corruptas, como usted lo decía, para esta temporada de las primarias, elecciones primarias, se acercan al pastorado, se acercan a los líderes cristianos, y por eso nosotros hoy en día los escuchamos. Pero ya nosotros no somos de aquellos que lo chupamos el dedo, somos personas ya pensantes. Ahora todos somos buenos en este tiempo. No, estamos pensando más ahora porque la clase política ha creído comprar conciencia, como lo ha hecho en tiempos anteriores. Hoy en día, la iglesia cristiana hemos tratado de fortalecer a los feligreses para que voten por aquellas personas que van a traer un cambio a la nación. Que no los dejemos comprar por alguna prebenda, ¿verdad? Que puede ser una bolsa de comida, sino por aquellas personas que van a traer soluciones a futuro a nuestro país. No estamos hablando de 4 años, estamos hablando de 12 años, puede ser a 20 años, pero estamos visualizando con ese objetivo y ese propósito, Rosendo, que hoy en día pues ya hay una clase política que cree que va a seguir haciendo lo mismo que ha seguido haciendo antes. Muy bien, quedo pendiente con el pastor Gerardo Urías. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en El Banquillo. Ya venimos con estos mensajes de reflexión, con estos mensajes que se deben convertir en un consejo para usted en esta temporada de Navidad y fin de año. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Están con nosotros los pastores Mario Vanegas, presidente de la Asociación de Pastores de Honduras, y el pastor Gerardo Urías, es el presidente de la Confraternidad Evangélica de nuestro país. Tenía usted la palabra por el mensaje a la clase política, porque ahora está tocando las puertas del elector, de ese ciudadano al cual le fueron a ofrecer, no le cumplieron, pero ahora lo necesitan. Bueno, la iglesia tiene un reto grande. Déjeme decirle, la iglesia no puede decirle a la congregación vote por tal persona, pero sí podemos guiarla a votar por los menos malos, por los que al menos tienen temor y temblor, que es casi un 1%, es bien difícil. Entonces nos podemos quedar sin políticos. Pero realmente, no, por eso le digo, tenemos que aconsejar que voten por los menos malos. Hay menos malos. Y hay algunos, pastor, que solo se acuerdan de Dios en estas épocas. Todo el tiempo. Si usted se fija en los políticos... Porque tenemos excepciones también. Sí. Así hay gente que es devota, no, sí, pero y devota, cumplida. Mire, hay una palabra en la Biblia muy clara. Dice, mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los políticos de labio honran a Dios, pero su corazón está lejos. Yo fui a una reunión de políticos y les dije, ¿dónde está Dios en su agenda? En su agenda lo tienen lejos. Entonces, hoy es momento que ustedes políticos a Dios lo tengan en su agenda. Y si van a tener consejeros, nosotros los pastores, tengan consejeros que no les lleguen a lisonjear lo que ustedes hacen, sino que le saquen a luz las sinvergüenzadas que han hecho. Nosotros somos pastores. Hasta el día de hoy nos hemos mantenido firmes en dar consejos, pero yo le voy a decir una cosa, en este momento la iglesia debe de abrir los ojos y votar por los menos malos. No podemos quedarnos sin políticos, como dice usted, porque son necesarios, pero por favor, si van a llegar a pedir el voto a la iglesia, realmente cumplan con lo que prometen, porque el día de hoy los padres de la patria que tenemos nos avergüenzan aprobando leyes que dan vergüenza en esta nación. Es necesario que en este momento se empiecen a aprobar leyes que beneficien a este país, no que cada día le traigan más desgracia a una nación que a pesar de todo sigue siendo buena y sigue fluyendo leche y miel a pesar de que la han saqueado. Yo creo que es un buen momento para que ellos mediten en cómo van a encontrar nuestras próximas generaciones esta nación con la clase política que tenemos el día de hoy.
¿Qué le reclaman al político? ¿Qué papel debe asumir en compromiso real de Estado? Que me dice que lo han olvidado y que han dejado de lado leyes favorables para la ciudadanía. Le pongo, por ejemplo, en contexto. Acaban de sacar una ley ahorita de la pastilla, de la PAE. No se temblaron la mano para aprobarlo. Lo hicieron a matacaballo, no le consultaron a la iglesia. Simple y sencillamente 4 o 5 personas feministas, o llámese como se llame, dijeron queremos esto, los médicos o los farmacéuticos que les interesa esta pastilla, y dijeron vamos a aprobarla, que hay moja y hagámoslo. 200 millones, creo, no sé cuánto va a invertir el gobierno en esta pastilla para llevarla a los centros de salud. Entonces, desde ahí partamos. Se han aprobado leyes aquí que realmente avergüenzan este país, como la amnistía política, por decir así. Aprobaron, reformaron el Código Penal, no les importó beneficiar a unos cuantos. Entonces tenemos tantas falencias en nuestras autoridades, hablando del Ejecutivo, hablando del Judicial, hablando de la Fiscalía. Tenemos 3 poderes que se han acoplado, tenemos 3 poderes que hasta el día de hoy no los vemos realmente siendo autónomas. Entonces, por eso autónomos, y necesitamos, por eso que nuestras autoridades realmente entiendan que hay un pueblo que está gimiendo y que tarde o temprano, así como algunos ya no están aquí, así les va a pasar la factura a muchos. ¿Cuál es el reclamo que tienen en el Consejo, en la petición que tienen los ciudadanos que asisten a la iglesia? Pero no el que llega, Pastor Mario, porque me conviene, iré hoy, sino el que está fiel al contenido y al mensaje que semanalmente ustedes están brindando en sus iglesias. Bueno, creo que siempre nosotros tenemos un reto de poder identificar, vuelvo a repetir, Chendo, las falencias que está viviendo la sociedad, y en esa base fortalecer la vida del creyente, la vida del cristiano, la vida del hombre que se fundamenta en el Señor y que tiene que enfrentar nuevos retos en la vida. Tenemos situaciones tan difíciles en la sociedad como la que decía el pastor Gerardo, y a esos retos tenemos que enfrentarlos a futuro. Este es algo que está comenzando, pero vamos a enfrentar quizás crisis más terribles a futuro, pero tenemos que fortalecer la fe del creyente. Esa fe no fingida, es una fe de convicción, es una fe que le cree a Dios, como aquellos grandes hombres que se volvieron mártires por dar su vida, por llevar el mensaje de salvación y de vida eterna a la sociedad. ¿Por qué advierten mucho más complejo el 2025 que lo vivido hasta hoy? Creo que la escritura es clara, Rosendo, dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice que en los últimos tiempos vamos a enfrentar hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, ingratos, blasfemos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno y, oiga bien, amadores de lo malo. Entonces, ante esa sociedad tenemos que enfrentar y tenemos que buscar la forma de cómo poder fortalecer al miembro de la iglesia para que pueda hacerle frente a estos retos que vamos a tener en el 2025, 2026, 2027 y todos los años que están por venir. Hay mucha diatriba, mucho odio en la sociedad, y el insulto se volvió común ahora cuando estamos en un proceso próximo de elecciones, con el reflejo que vemos de una clase política que no todo es mala, hay excepciones de la regla, pero ¿cómo debe llegarle el mensaje a la ciudadanía, o que ustedes piensan debe trasladarse para tratar de encontrar armonía, Pastor Mario? Bueno, creo que una de las cosas más grandes es la paz interior que Dios nos da. Creo que en medio de toda crisis, en medio de todo problema, hay una paz interior que Dios nos da. Cuando miramos a Jesús en la barca, miramos a los discípulos desesperados y diciéndole, Señor, y él durmiendo en la proa, y diciéndole, Señor, los hundimos. Pero en ese momento el Señor se levanta y reprende los vientos y la tempestad. Es de adentro hacia afuera
que tenemos que tener el dominio. La paz interior en nuestra vida hace que todo el ambiente, como usted decía, Rosendo, insultos, ofensas, críticas, esas cosas que nosotros podemos enfrentar a diario. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Con una paz interior en nuestra vida. Si usted no tiene paz interior, es muy difícil que usted pueda enfrentar todos esos retos y todas las adversidades que va a enfrentar el ser humano. Y desde esa perspectiva fortalecemos la iglesia. Pero estas son guías de líderes. Para que llegue a la sociedad. Para que llegue a la sociedad. Pero estos son mensajes y actividades que la deben tomar líderes. Yo creo que no solo el liderazgo. La palabra del Señor es clara. Jesús no vino por una clase, Él vino por el mundo entero. Y nosotros tenemos que llevarlo a través del liderazgo, claro, y llevar ese mensaje de salvación. Llegamos a los hogares, vuelvo a repetir, llegamos a los hospitales, llegamos a las prisiones, donde nadie se atreve a llevarle un mensaje de salvación y de esperanza a un presidiario. Pero ahí llegamos, tenemos 20 iglesias en las cuales estamos trabajando fuertemente con el presidiario. Entonces, estamos llegando. La iglesia ha llegado a lugares, Rosendo, donde nadie se atreve a llegar. Estamos en colonias donde nadie se atreve a llegar. Y hemos cambiado, hemos transformado. Uno de los lemas de nuestra iglesia dice: Dios tiene el poder de transformar los lugares comunes en lugares santos. Dios tiene ese poder de transformar la vida de cualquier ser humano y hacer un hombre de bien en la sociedad. Y ustedes están abriendo el espacio para que ciertos entes de la sociedad se integren con ustedes más allá de la creencia que pueden tener y sean también un vehículo de transformación y apoyo. Y cito el caso de la actividad que usted me dice que ha desarrollado en zonas que nosotros consideramos como calientes. Correcto. Pero usted tiene 20 años de estar ahí. ¿Puede llevar a ciertos actores que contribuyan en todo un bien a la comunidad? ¿O hay temores, Pastor Mario? Yo creo que siempre van a existir temores en muchas personas, pero yo creo que tenemos un gran reto, Rosendo. Y como iglesia tenemos que llegar a los lugares y poder llevar ese mensaje de salvación y poder decirle a las personas que sí hay posibilidad de cambio. Dios es un Dios que puede transformar y cambiar la vida del ser humano. Hoy estamos dos personas aquí, que vuelvo a repetir, quizás en otro tiempo vivíamos en otro mundo, pero vino Cristo y entró a nuestro corazón y cambió nuestra vida. Dios tiene el poder de cambiar al homosexual, a la prostituta y traerlo a la sociedad para hacer un cambio de bien. Hemos visto la transformación en la vida de las personas y hemos visto las comunidades cómo han sido impactadas por medio de estas personas que han sido transformadas. Pero aquí cabe una palabra que los médicos la usan mucho, Pastor Gerardo: paciencia. Y ese es uno de los términos que de pronto ha desaparecido en el vocabulario de muchos hondureños. Creo que la paciencia la ha tenido en este tiempo, la ha tenido Honduras entero, todo el pueblo, porque ha sido paciente. Honduras es para que ya hubiese habido una guerra civil, pero ha sido paciente. La sociedad hondureña ha sido paciente. Hemos tenido padres de familia en ese aspecto maduros de controlar a sus hijos para no irnos a una guerra civil. A pesar de todo lo que vivimos en materia de seguridad, por ejemplo, que no es nada fácil. Exactamente, y usted decía una palabra muy importante. Es cuestión de liderazgo, la madurez y la capacidad de traer paz al país. Es cuestión de liderazgo. Por ejemplo, tenemos desde el gobierno anterior, tuvimos la falencia de que hubo un presidente que quería, que violentó la Constitución y quería otros 4 años. Desde ahí vino guerra. Entonces, ¿qué pasó? No tuvo la capacidad para ser un líder donde pudiera mediar y que su partido siguiera contento y feliz haciendo el trabajo, sino que quería 4 años más. Sigue ahora este nuevo gobierno. Si este nuevo gobierno tiene la capacidad de decir, no, vamos a ir a elecciones limpias, vamos a ir a elecciones sanas, dice las Fuerzas Armadas, vamos a estar ahí
para darle seguridad a todo lo que va a ocurrir en las elecciones. Dice la policía lo mismo, dicen los partidos políticos, nos pusimos de acuerdo por amor a esta nación, a ser limpios, a no andar haciendo las cosas bajo como las han hecho hasta el día de hoy, especialmente en las internas. Entonces, ¿qué pasa? Si tuviéramos líderes capaces de aceptar la voluntad de un pueblo, hombre, aquí tuviéramos paz. Pero el grave problema es que la mayoría de nuestros líderes todo lo agarran, todo lo arreglan bajo y todo lo arreglan con componendas escondidas. Entonces creo que es un buen momento para que nuestros líderes sean capaces de arriesgar su poder y entregárselo en las manos a gente que realmente va a hacer un buen trabajo en este país. Creo que ese es el punto. El liderazgo debe de ser maduro para reconocer que hoy nos toca a nosotros, pero mañana les toca a otros. Y esa es la capacidad que no tienen ellos. Quieren seguir, como dijo el pastor aquí, todo el tiempo chupando el dedo ellos. Usted me habla que tienen las puertas abiertas para escuchar propuestas, para guiarlos, y a esta altura del partido ya se han presentado algunas ideas o les han ido a tocar la puerta a ustedes con una iniciativa que les resulte compatible con el pensar de ustedes como líderes de iglesias evangélicas y que también sea parte de ese reclamo que tiene la sociedad, Pastor Gerardo. Bueno, creo que nosotros en lo personal, como Gerard diría, he tenido la oportunidad de estar casi con la mayoría de políticos, de la mayoría, perdón, de candidatos en este momento que van a elecciones. Estoy hablando de los candidatos más fuertes que llevamos en el país. Y cada uno de ellos tiene sus propuestas. La iglesia todavía no ha abierto las puertas para hacer un FODA o algo y escucharlos a todos, pero sí los hemos escuchado personalmente y creo que es un buen momento para pensar en un candidato que tenga un equilibrio, que no llegue con sed de venganza, que no llegue pensando en voy a meter preso a aquel, voy a meter preso al otro. Por eso el pueblo debe de estar claro que debemos de orar por una persona que llegue a ser un mediador en este momento, porque hay muchos candidatos que pueden llegar a hacer más de lo mismo. El cachureco quiere al libre preso, el liberal quiere al cachureco y sucesivamente. Siempre ha sido una de no acabar todo el tiempo. Entonces yo creo que eso debe de terminar. La justicia debe de hacer su trabajo, pero como políticos se deben de dedicar a gobernar por un pueblo, no solo andar persiguiendo a su enemigo todo el tiempo. Entonces yo creo que sí, en este momento la iglesia está orando, está clamando para poder direccionar a la iglesia a nivel nacional, que son prácticamente más de 2 millones y pico que van a votar solo cristianos evangélicos. O sea, la iglesia evangélica puede llevar al poder un presidente, pero en este momento estamos orando, clamando para que la iglesia tome la mejor decisión a quien le va a dar el voto. Bueno, hace unos años a iniciativa, recuerdo, de la Iglesia Católica y que contó con el respaldo también de muchas organizaciones de evangelizadores en el país, se convocó a un gran diálogo, hubo concertación. Advierte, Pastor Mario, que eso está faltando actualmente, de sentarse y dialogar, porque estos conflictos que hoy vivimos de repente, no con la intensidad que ahora se divulgan a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que ese es un escenario aparte ahora, pero siempre habían existido. Al final, a través del diálogo, se resolvieron muchas cosas en el país. Y decía el Pastor Gerardo, en Honduras es el único país que la sociedad de repente se contuvo. Aquí vemos un conflicto armado en Nicaragua a finales de los 70 que terminó con muchas muertes. El conflicto armado del Farabundo Martí en El Salvador, las guerrillas en Guatemala nos rodearon y Honduras siguió viviendo en armonía. Y hoy, en medio de todas las dificultades que atravesamos, por lo menos aquí se puede expresar, así como libremente ustedes hoy lo realizan. Pero ¿qué falta para sentarnos? Y si hay que insultarse, que se insulte, pero viéndolo al rostro. Pastor Mario. No, creo que hemos, como decía el Pastor Gerardo, hemos madurado, hemos llegado a tener consensos, hemos llegado a un diálogo muy importante con la Iglesia Católica y con varios sectores en los cuales hemos compartido, hemos sido abiertos. Antes quizás la religiosidad, ¿verdad?, no los permitía tener estos enlaces que hoy tenemos, y la falta de madurez, la falta de sabiduría que los hacía falta, ¿verdad? Pero hoy en día, vuelvo a repetir, Rosendo,
la iglesia ha madurado, el cristiano ha madurado y hemos entendido que no podemos lograr cosas grandes en una nación si no estamos unidos. Donde hay unidad podemos lograr grandes cosas, pero donde estamos desunidos no va a suceder nada. Una casa dividida, ¿verdad?, no puede prevalecer, pero una casa que está unida podemos lograr grandes hazañas en el nombre del Señor. Y como nación lo podemos hacer, no solo como iglesia, lo podemos hacer como iglesia, lo podemos hacer como sociedad y lo podemos hacer a nivel nacional. Si estamos unidos y, como usted decía, teniendo diálogos, hablando, ¿verdad?, que cada debate sea un debate sano, prudente y que los podamos hablar directamente sin temor, pero con respeto, con los principios y morales que debe tener el ciudadano. Muy bien, están con nosotros los líderes de la Iglesia Evangélica, Gerardo Irías y Mario Vanegas, esta noche aquí en Al Banquillo. Hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al Banquillo. Pastor Irías, decía el pastor Mario, hay que debatir ideas, tener planteamiento, descartar propuestas, tomar lo bueno, pero eso es parte de un diálogo que debemos reconocer se ha ido perdiendo. Ahora lo común es el insulto. Insisto, la campaña política va a ser un buen momento para que la sociedad analice en quién va a confiar la representación del país para los próximos 4 años, que es la gran propuesta, más allá de todas las dificultades de nación, en el 2025 para la sociedad en general, porque vote el que tiene y el que no tiene, el que habla y el que no habla. Ahí no hay más que la verdadera igualdad expresada a la urna. Claro, y importante lo que usted decía, debate de altura. Es como cuando usted tiene un matrimonio. En el matrimonio usted decide si quiere dialogar y ponerse de acuerdo y arreglar las cosas porque le interesa a su esposa o le interesa a su esposo. Usted lo hace y arriesga cualquier cosa porque usted ama a su esposa y ama a su esposo. Estoy hablando para llevar al punto final. Pero ¿qué pasa? Nuestros políticos que llegan a un curul o a ser presidente de la República o cualquier cargo público que tenga, la mayoría, estoy hablando del 99%, ahí me mantengo, llegan para saciar sus propios deseos financieros, de poder, para enriquecerse, pero pocos llegan para hacer algo por este país. Y hablo por qué. Pregúntese un presidente de los que hemos tenido en la República o un diputado que haya arriesgado su salario, su riqueza que tiene para hacerle una casa a un pobre en el país. A mí enséñemelo y le rindo el sombrero. En su mayoría son buenos para regalar lo ajeno y para robarse lo ajeno. Pero en su mayoría, si tuvieran la altura para poder tener debates de altura sin componendas escondidas, déjeme decirle, tuviéramos una política de lujo en nuestro país. Y yo creo que es el momento que los políticos deben de dejar descansar este país para no entrar en una crisis. ¿En qué dejarlo descansar? Me puede preguntar usted. En un tiempo al menos que le dejen de robar. Es un buen tiempo donde las licitaciones en nuestro país no tienen que acomodárselas a cada empresa que participa, que para dársela tienen que darle moje bajo. Yo creo que es el momento donde tenemos que tener la altura para salir como entramos, no salir enriquecidos, sino que salir como llegamos. Yo creo que eso sería para poder tener debates de altura necesitamos dejar nuestras propias ambiciones. Por cierto, la confraternidad, además de temas de puntualidad de país, el tema de la PAE, que ya me habló de ella, también se ha pronunciado sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción. La posible llegada de la CICIG en el 2025, ¿ustedes cómo perciben va a pasar? Este tema que ha sido de debate casi que por 3 años y que continúa en pleno 2025 y seguramente va a ser tema de campaña. Bueno, para mí la CICIG sí es buena, pero yo creo que si seguimos confiando en los extranjeros, si seguimos confiando en instituciones que vienen a hacer algo, que al final vienen acomodadas, la mayoría de ellos, creo que debemos de darle la confianza, por ejemplo, al CNA, debería de tener la confianza para ser un ente que rija y sea un mediador
como un apoyo para la fiscalía en nuestro país. Pero si siempre estamos pensando en la CICI, si estamos pensando en todo ello, no es que sea malo, es bueno. Pero el grave problema es que siempre vienen acomodados a los gobiernos. Todo esto viene acomodado a los gobiernos y especialmente a la CICI. Entonces sí va a ser bueno. Este es un tema que no debería ser parte del diario vivir en el 2025. Yo creo que hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes porque Honduras lo que debe de hacer es de una u otra manera y ya de una vez y para siempre que las instituciones que tenemos que denuncian los corruptos de nuestro país sean eficaces y eficientes y digan, por ejemplo, Gerardo Irías es corrupto, lo vamos a meter preso. Él le descubrimos esto, pero no podemos estar tirando solo tiros al aire y no le pegamos a nadie. Yo creo que es el momento, porque en nuestro país casi la mayoría de instituciones que se encargan de cualquier manera de buscar la corrupción en nuestro país no mandan preso a nadie. Entonces yo creo que debemos de ser eficientes y eficaces. Nuestras instituciones que de una u otra forma se encargan de hacer esas denuncias como el CNA, ACJ y todos ellos deben de ser más eficientes en todo esto. Yo sé que hacen un gran trabajo, pero necesita el gobierno darles más poder y más autoridad para poder hacer un trabajo más eficaz. Pastor Mario Vanegas, en el trabajo diario de ustedes, en el constante día a día, ¿cuál es el segmento de la sociedad que le genera mayor preocupación por todo lo que está pasando a nivel de país? Creo que hay dos cosas, Rosendo. La primera es la falta de justicia y la segunda, los malos consejeros. Creo que necesitamos consejeros que le digan la verdad a la gente. Y necesitamos personas equilibradas que hagan una verdadera justicia, que no se inclinen hacia un sector, sino que sean personas en las cuales no tengan preferidos, sino que hagan una justicia correcta y sincera. Entonces necesitamos, Rosendo, esas dos cosas importantes en las cuales hemos mirado falencias y la hemos escuchado en la población. La falta de una verdadera justicia y los malos consejeros en los cuales están rodeando a muchos líderes, ¿verdad?, que ocupan puestos importantes en el país. Y a nivel de la sociedad, el tema de la juventud, cómo lo están abordando, y planteo directamente el tema de la juventud y podemos ampliar a la población económicamente activa. Cómo mantenerlos con esperanza que se ha ido de la nación, porque una gran parte de esta ciudadanía está pensando en el norte, pues está pensando en Estados Unidos, y ahora con la oportunidad para muchos otros que abre la Unión Europea. Pastor Mario. Bueno, creo, Rosendo, que la juventud hoy en día tiene una mentalidad. Y creo que muchas personas que cuando llegan a Estados Unidos, a otros lugares, se dan cuenta que no es como se lo habían pintado, sino que hay crisis también y hay problemas en otros países. Personas que han ido, que tienen 10 años, 20 años y que no han logrado nada. Porque el problema en la juventud es un problema de carácter, de un problema de visión, un problema de lo que quieren. Entonces, esos son los problemas que nosotros tenemos que enfrentar en la juventud hoy en día. Tenemos que direccionar al joven, tenemos que potencializar al joven, hacerles saber que ellos pueden lograr grandes cosas, no en otro país, sino en nuestro país, lograrlo. Pero necesitamos, como bien decíamos, los problemas que enfrenta también la juventud, que no hay empleo. La falta de empleo que hoy no tenemos, entonces lleva al muchacho a pensar, me voy para el extranjero, o voy a robar, o voy a matar. Entonces miramos mayor cantidad de sicarios hoy en día, cipotes de 13, 14 años, 15 años, que ya son asesinos. Entonces necesitamos hacer un trabajo. El gobierno debería de tener trabajos específicos para poder orientar. Imagina que la iglesia hace un trabajo tan importante, pero no le prestan atención al trabajo que hace la iglesia. ¿Han encontrado divorcios en algunas de las actividades de ustedes, sobre todo con ese contacto con la familia, con la gente que atraviesa las necesidades que el que está en la cúpula olvida y solo la recuerda cuando requiere el voto? Claro,
Siempre se van a mirar esos casos, Rosendo. Eso es cada año, cada tiempo en el cual hay elecciones. Se miran esos casos, donde miramos nosotros la fragilidad que tienen aún los políticos, porque no saben llegar a la gente, porque como decía el pastor Gerardo Irías, no tienen una visión de país, de anhelo, de querer cambiar, transformar a la juventud, que son las crisis que hoy estamos viviendo, sino lo que a ellos lo que les interesa es el voto. Yo quiero que voten por mí, que lleguen a las urnas y punto. Pero ¿qué hacemos con la juventud? ¿Qué estamos haciendo con aquel muchacho que necesita una oportunidad de empleo? ¿Qué hacemos con aquel muchacho que quizás tiene un padre que es alcohólico, una madre que es alcohólica y que tenemos nosotros que de una o de otra manera integrarlo a la sociedad? Es importante. ¿Y qué tanto nos está afectando en todo esto el no tener la guía de los padres? Hay muchos hogares desintegrados de ese binomio clave en la formación del ser humano, por un lado, y a eso sumo este mundo de las redes sociales. Bueno, Rosendo, los hemos encontrado con un sinnúmero de situaciones tan difíciles en las cuales han enfrentado divorcios, ¿verdad? Hemos visto divorcios hoy en día por problemas de las redes sociales. Y miramos nosotros un distanciamiento del padre con el hijo, ¿verdad? Decía el pastor Irías, se sientan a la mesa y todo el mundo con los celulares. Hoy en cada cuarto hay un tele. Hoy el padre de familia no está encima del niño, qué es lo que está haciendo ese cipote, qué es lo que está haciendo la niña. Y de repente esas cosas son las que distorsionan lo que es la familia. Y la otra, la responsabilidad, Rosendo, de reconocer como padre de familia cuando me he equivocado. El rol de la madre de saber cuándo se ha equivocado. Hoy estamos echándole la culpa, como en el Génesis, a la serpiente. El Señor le pide cuentas al hombre, le dice, la mujer que me diste. Y después le pregunta a la mujer y le dice, la serpiente. Hoy estamos culpando más al diablo que quizás de asumir nuestras propias responsabilidades y nuestros compromisos en familia y con la sociedad. Muy bien, el pastor Mario Vanegas y Gerardo Irías están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Bueno, llegamos a la etapa final y vamos a hablar de Navidad, de esta temporada de Adviento y terminamos hablando, bueno, pero son temas de igual atención en la nación. Pero ahora sí, este momento de reflexión, ¿cómo estarán compartiendo en la noche de Navidad, el fin de año? ¿Cómo están las congregaciones, Pastor Gerardo? Bueno, qué importante esa parte, porque creo que es una oportunidad que todos tenemos. Lo tiene la clase cristiana evangélica, la clase católica y toda la sociedad hondureña. Llámese política, llámese cualquier gremio, tiene la oportunidad de pasar una Navidad diferente. Y yo creo que aquí está la oportunidad, tanto que tienen los políticos como este gobierno, como tenemos nosotros. 24 de diciembre, amanecer 25, en el mundo entero se reconoce como el día que nació nuestro Señor Jesucristo. Aunque para muchos no sea ahí, sea en octubre, en Semana Santa, muchos tienen diferentes conceptos de esto, oposiciones, pero nosotros como Iglesia Evangélica, igual como una tradición dada, recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia lo que hace es orar y clamar en las diferentes iglesias ese día. Igual lo hace para recibir el Año Nuevo, donde se preparan diferentes actividades como vigilia para poder estar orando y clamando por la nación ahí y para también cerrarle la puerta al enemigo, porque también es una oportunidad que el enemigo ocupa para que jóvenes se vayan a bailar ese día, se vayan a tomar. Entonces la iglesia estratégicamente hace servicios ese día para poder tener allá la juventud, pensando siempre en la sociedad hondureña. Por eso la iglesia evangélica en diferentes comunidades, en los 298 municipios, en todos los caseríos, aldeas, prepara un tiempo de adoración y de exaltación a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted lidera la iglesia? Estableciendo el reino de Jesucristo. Está en varios sitios del país y aquí en la capital, ¿en qué? Ahí estamos nosotros y también en la San Miguel, en Mololoa, en diferentes lados estamos nosotros representando. Estamos ahí en esos lugares y toda la iglesia en sí tiene sus actividades. Como le digo, algunas lo hacen un día antes, otros un día después. Pero la mayoría de iglesias, el mero 24 y el mero 31, están haciendo actividades.
Y esto lo debemos destacar porque si hay comunidades que el propio 24 desde muy temprano están con la adoración, están con la celebración, y esto contribuye al mismo tiempo a la sanidad y a desconectar de la maldad a todos los que van en un mundo sin ruta segura. Amén. Y esa es la oportunidad y el llamado a las familias enteras. A usted como padre de familia, Pastor Mario como padre de familia, a su servidor como padre de familia, todos los que laboran en este potente medio de comunicación y a toda la sociedad hondureña. ¿Por qué? El padre es responsable de lo que ocurre en su casa. Ya se imagina usted que celebráramos un 24 de diciembre donde los padres de familia, que por ese día se detuvieran de tomar, de hacer fiesta y dijeran, no, va a ser un día donde vamos a adorar a Dios, vamos a clamar y vamos a recordar todo lo que hemos hecho malo y a pedirnos perdón como familia. Es un día de perdón donde para muchos es un tiempo de bailes, de fiestas, de bebedera, de todo esto. Para muchas familias lo aprovechan para pedir perdón y ver los errores que hicieron en todo el año. El llamado de nosotros es ese, para que Jesucristo nazca en sus corazones. ¿Qué es la Navidad? La Navidad de Jesucristo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que muriera en la cruz por usted y por mí. Esa es la verdadera razón de la Navidad, que Jesucristo nazca en nuestros corazones. Esa es la razón de la Navidad. Bueno, y es buen momento para tener una actividad que se puede arrancar si obramos en gracia y en unidad familiar desde el 21, 22, seguir el 23, continuar el 24 y de tener esa reunión familiar que de repente se ha ido perdiendo por esos cambios del mundo, Pastor Mario. Creo que sí, como decía el pastor Gerardo, necesitamos una transformación en la sociedad, celebrar con el espíritu correcto, con que debe de celebrar, ¿verdad? No con alcohol. Creo que son tradiciones que han venido arrastrando de nuestros antepasados, pero yo creo que el espíritu correcto es reconocer que vino un Salvador a la tierra, que se relacionó con la humanidad, con su creación, y trajo esperanza, trajo vida. Murió en la cruz del Calvario, resucitó para darnos salvación y vida eterna. Hoy el hombre y la mujer, ¿verdad?, en la familia debe de entender que Cristo tomó el lugar de nosotros en la cruz del Calvario para darnos esperanza. Un niño nació en un pesebre, ¿verdad? Lo más importante de todo era el niño, era la atracción de todo. Ahí nació Jesús y no solo quiere nacer en un pesebre, Él quiere nacer también en nuestro corazón. Bueno, y también está la actividad, usted es el líder de una comunidad muy amplia aquí en la capital de la República, y está presente en colonias que las conocemos como, bueno, se ha dicho colonias calientes. Quizás no el término que podemos emplear ahora en esta temporada es sitios donde se está buscando armonía y paz. Claro, yo creo que la iglesia, como decía, dice la palabra, somos luz y sal de la tierra. Yo creo que donde entra la iglesia, donde entra Cristo, donde hay un propósito en cualquier colonia, en cualquier lugar, hay un cambio, Rosendo. Hemos mirado en la 21 de febrero, estamos en la mera entrada. Ahí antes era un colapso, personas aparecían muertas, en el campo de fútbol, personas ahorcadas, personas, niños, jóvenes, mujeres, hombres que eran asesinados. Hoy miramos que ha habido un cambio, porque donde entra el Señor, donde se le permite de entrar, ahí hay un cambio. Y la colonia 21 de febrero, antes decía la gente, no, a esa colonia no voy, ni los taxistas llegaban. Ahora, Rosendo, llegan. Es un lugar de armonía, de paz y de tranquilidad. Muy bien, le agradezco, y de paso, feliz Navidad para ustedes, venturoso 2025, que estén bien